Vamos a escuchar la palabra del Señor en el libro de Génesis, también la primera carta del apóstol Juan. Y el mensaje lo he basado en el libro de Génesis, capítulo 3, verso 9. Dice: Señor, mas Jehová, Dios llamó al hombre y dijo: ¿dónde estás tú? Y he titulado este mensaje las primeras palabras de Dios al primer pecador. ¿Dónde estás tú? Fue la expresión de nuestro Padre Celestial que hiciera al primer pecador, Abraham, ¿verdad? Y creo que no es necesario que repitamos toda la historia del primer pecado. Ya sabemos en qué condiciones el Señor hizo esta pregunta, ¿verdad? Observemos cómo el corazón del hombre se enajena, se embrutece. Y creo que en lugar de Adán, al escuchar los pasos del Señor, ¿verdad?, fuera corriendo ante Él. Señor, he pecado contra ti, te desobedecí, no sabía lo que estaba haciendo, en fin. Pero ir arrepentido delante del Señor, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que sucede? En lugar de decir: he manchado este hermoso paraíso donde nos dejaste, pues empieza a huir, a esconderse. Yo a veces me pregunto: ¿cómo esconderse o cómo escondernos del Señor? Conocernos, o dentro de nuestra doctrina tenemos tres características plenas del Señor. ¿Cuáles son? Omnipotente, omnisciente, ¿y qué más? Omnipresente, ¿verdad? ¿Cómo esconderse Adán de Dios? Con una característica muy especial que es omnipresente, o omnisciente, o omnipotente. O sea, cualquiera de las características deja al hombre totalmente desnudo delante del Señor, ¿verdad? Y dice que viene al aire del día. Yo estaba checando por ahí, y la traducción que más le hace justicia al original dice: a la brisa de la tarde, ¿verdad? No fue en la mañana, estaban todos adormilados, no fue en pleno sol del mediodía, fue al fresco de la tarde, cuando el Señor va. Y bueno, decir que va es una también, pues, algo equivocado, ¿no? Porque ¿de dónde viene? O sea, ¿de dónde viene y a dónde va? Si el Señor es omnipresente. Más bien pienso yo que se dejó sentir, ¿verdad?, por el humano, ¿verdad? Y Adán, pienso yo, debería estar arrepentido y: Señor, me someto a tu juicio, me someto a lo que tú dijiste, ¿verdad? Pero al contrario, huye. Y es uno de los puntos que vamos a ver. El hombre huye y Dios viene, ¿verdad? En vez de eso, Adán huye, como estamos viendo. Y está tratando de esconderse, vistiéndose de hojas, ¿verdad? Se acaban de descubrir desnudos. Y si vemos un capítulo anterior o versículos antes, dice que estaban desnudos y no se avergonzaban. Y momentos después se encontraron desnudos, se vieron que estaban desnudos y se avergonzaron. En cambio,
tremendo, ¿verdad? Un cambio en cuanto a la perspectiva de lo que somos. El pecado convirtió al hombre, y perdonando la expresión dura, pero en un necio, ¿verdad? Somos necios. Y si bien podemos decir que Adán, bueno, pues Adán, qué bárbaro, tratando de esconderse de Dios, qué mal hombre, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que pasa con nosotros? Nunca somos responsables de nada, ¿verdad? Oye, ¿qué pasó con esto que te dije? Ah, no, es que fulanito me dijo, ese perganito me dijo que no, su perganito, ahí en el trabajo, ¿verdad? ¿Qué pasó? ¿No ibas a visitar a ese cliente? Ah, no, fíjate, es que carro pasó esto. Y nunca somos culpables de nada, ¿verdad? Oye, ¿qué pasó cuando ibas a arreglar aquí la casa? Voy a poner ahí en orden tu cuarto, ¿verdad? Y siempre nos escondemos. Siempre escondemos nuestra culpabilidad. El pecado hizo necio al hombre. En lugar de enfrentar nuestra situación de pecadores, igual nos escondemos de Dios. Como veíamos en el mensaje pasado, ¿verdad? Siempre justificamos. El pecado lo minimizamos al máximo. Si lo ven, pero no pasa nada, hombre, pues usted tiene mucha lana, ni siquiera lo va a sentir. No, sí, esto, no, mira, nadie se da cuenta. Y siempre minimizamos, tengo un problemilla, ¿no? Tengo un problemilla con el alcohol, ¿no? No lo puedo dejar, pero no es un problema nada más. En cualquier momento yo lo puedo dejar. Tengo un problema con el cigarro, y siempre, ¿qué es lo que oímos? No, lo puedo dejar en cuanto yo quiera, ¿verdad? Pero eso es que siempre nos escudamos, siempre minimizamos, siempre escondemos, o tratamos de esconder nuestro pecado delante de nosotros mismos o delante del Señor. Sí, pues mira, pecado, pues perdóname, hombre. Lo minimizamos, ¿verdad? Y aquí el hombre pues es igual. Adán, de hecho, pues Adán nos dio el ejemplo, ¿verdad? Tanto del pecado como de tratar de esconder el pecado. Tratar de minimizar, ¿verdad?, las cosas. Y bueno, en esta frase que el Señor le dice a Adán, ¿dónde estás tú? Yo creo que pues sintieron temor, ¿verdad? Adán y Eva. Pero yo creo que si Dios fuera con un pensamiento de destruir al pecador, creo que no lo estuviera buscando. Como que se debe, nos podemos esconder del Señor, ¿verdad? ¿Dónde estás tú, Adán? No estaba diciendo que Dios no supiera dónde estaba, sino poniendo en evidencia que Adán se estaba tratando de esconder. Yo creo que si Dios hubiera querido matar al pecador, simplemente con un rayo desaparecen los árboles y deja al hombre frente a frente, ¿verdad?, con Dios. ¿Y sabes qué, pecador? Yo te dije que ibas a morir y aquí mismo mueres. Y no hubiera sido injusto Dios, ¿verdad? Creo que esas palabras no fueron con dureza. ¿Dónde estás tú, Adán? No. Perdón por los niños que les despierto. Pero ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás? Quiero que vengas y platiquemos. ¿Qué pasó? Que te pongas a cuentas conmigo. David en su pecado dice, ¿a dónde huiré de tu presencia?
Le has hecho olvidar que se asciende al cielo. Dios está ahí. Que si está postrado el hombre en el infierno, ahí está el Señor. Que las tinieblas no pueden cubrir, ¿verdad? Decía David, ¿dónde me puedo esconder de tu presencia? Si voy a lo profundo del mar, ahí estás tú. Si voy a las tinieblas de la oscuridad, aún tu presencia resplandece, ¿verdad? ¿Cómo escondernos del Señor? Pero bueno, el pecador, ya que no va al Señor a buscarlo y decirle, ¿sabes qué, Señor? Te desobedecí, ten misericordia de mí, ¿qué vamos a hacer? Quiero remediar esta situación. Escondiéndose en lugar de hacer eso, se esconde, ¿verdad? Pero el Señor pone un remedio. El Señor viene. O sea, viene al pecador. Y no llega con prisa, no llega, dice que se oyen los pasos del Señor, ¿verdad? Llega caminando. Y ya la tarde, el fresco de la tarde, a la brisa de la tarde, no viene con su espada de fuego desenvainada, ¿verdad? Viene caminando al aire del día, dice ahí el versículo. Dice el profeta que Dios es lento para la ira, grande en misericordia, ¿verdad? Llega al aire de la tarde, cuando el sol ya no calentaba, cuando el sol estaba fresco, ¿verdad? Entonces sí, ya hay cara a cara con Adán. Mostrando Dios que Adán estaba perdido. Y podemos ver que el Señor llega lleno de misericordia, ¿verdad? Porque no destruye al pecador. No lo destruye, sino que llega en busca del pecador, ¿verdad? Y me recuerda el Evangelio de Lucas, ¿verdad? Que dice, 19:10, lo que el Hijo del Hombre que dice, ven a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y desde ese momento, el Señor viene a buscar al pecador. Viene a buscar aquello que se había perdido. Ya en la tarde, ¿verdad? Viene caminando el Señor como lento, como era el último día de gloria de ese paraíso, ¿verdad? Enfrentando al primer pecado y enfrentando que ese paraíso, la gloria de ese paraíso, esa bondad del paraíso, todo lo bueno que tiene el paraíso, ese era el último día, esa era la última etapa, porque había sido contaminado por el pecado. Y le dice el Señor a Adán, te lo leímos, por causa de ti, por tu culpa, la tierra es maldita. Ese paraíso era el último día como paraíso. Iba a ser maldito también, ¿verdad? Qué terribles consecuencias del pecado. Y podemos ver cómo los mismos profetas, los mismos, los voceros de Dios, ¿verdad? El libro de Oseas dice, Oseas 8:7, ¿cómo podré abandonarte? ¿Te entregaré yo a ti, a tu pecado?
Y dice el Señor, mi corazón retumba dentro de mí y se acrecienta en ti mi compasión. Cuando vemos a alguien que está mal, cuando vemos que alguien necesita algo y podemos, está en nuestra mano ayudarlo, ¿verdad? A veces empieza nuestro corazón, ¿verdad? Así como dice el profeta, ¿verdad? Y se acrecienta a veces también nuestra compasión, ¿verdad? Nuestra tristeza. Y vamos a ayudarnos a aquella persona. Y así el Señor, ¿verdad? Dice a través de ustedes, se acrecienta, ¿verdad? ¿Cómo te puedo abandonar? ¿Cómo puedo dejarte en tu pecado? Mi corazón retumba dentro de mí. Y mi misericordia se acrecienta, ¿verdad? Dice que Dios no está dispuesto a perdernos. Dios no está dispuesto a perder a sus hijos. Y Él ha venido a buscarnos. ¿Cómo nos busca el Señor? Yo creo que hay dos cosas, como a veces se pierde, no sé, 50 pesos. Bueno, al otro que los busco. Ya, el otro que tenga tiempo, vengo a buscarlos. Pero si resulta que me pierden esos 50 pesos, y resulta que se me pierde la visa, y voy saliendo rumbo a Estados Unidos, yo me digo, ¿sabes qué? Al rato que venga los busco, al rato que tenga tiempo. Ahí me voy sobre lo que sea a buscar y a encontrar esa visa perdida. Me entra una desesperación por encontrar lo perdido. Y así el Señor, ¿verdad? Desde el primer momento, ¿cómo te voy a abandonar? Y va a buscar al pecador. Y no va con ganas de no encontrarlo, como lo decimos, no va buscando trabajo con ganas de no encontrarlo, ¿verdad? Él va buscando al pecador con ganas de encontrarlo, con ganas de confrontarlo. Él ha venido para buscarnos. Así como la intención de su Hijo es venir a buscar y salvar lo que se había perdido. Esa es la intención del Señor al decir, ¿dónde estás tú? Y viene y le dice a Adán y a Eva, sabes que sí pecaste, sí cometiste pecado, sí vas a morir, pero no en este momento. Y esa es la grande misericordia del Señor, ¿verdad? Y en lugar de cumplir con esa maldición que nos había dicho, si me desobedeces, morirás. Ven y le dice a la serpiente, maldiciéndola, un hijo de ella te va a pisar la cabeza. Y eso les llenó de esperanza a Adán y a Eva, ¿verdad? Vienen a decirles, ¿dónde estás? Enfréntate conmigo con tu pecado. Dice, pero te voy a poner una solución. Un hijo tuyo, le dice a Eva, nos va a salvar. Qué grande bendición, ¿verdad? Y hablábamos ahorita en la escuela dominical del sustituto, ¿verdad? Que había un sustituto. ¿Cuál fue el sustituto de Isaac? Para que Abraham no degollara a su hijo. ¿Qué fue el sustituto? Un cordero, ¿verdad? ¿Cuál era el sustituto de cuando había perdón de pecados, había remisión de pecados? Había un sustituto, ¿verdad?
Y Eva piensa que el siguiente hijo, la siguiente generación de hijos del primer Set, él pudo haberlo salvado. De hecho, su nombre Set quiere decir sustituto, sustituyendo a Abel, pero la sustitución por mi pecado, ¿verdad? Pero no fue así, no fue Set el que salvó a su padre y a su madre, sino que con Set se marca, ¿verdad?, el inicio de la era cristiana. Y ya, yo creo que ya Adán y Eva ya habían recapacitado, ya habían pensado cuando nace Set, porque vemos ahí en el libro de Génesis, cuando nace Set, ahí en el capítulo 4, de los últimos versículos, y ya el último versículo dice, y el hombre empezó a adorar a Dios. Ya no una relación así de camaradería o de, oye sí Señor, oye sí Adán, oye sí, sino ya una adoración reconociendo a Dios como Señor y Salvador, ¿verdad? Y dice el último versículo del capítulo 4 de Génesis, ya después de que nace Set, dice, y el hombre empezó a adorar a Dios. Ya habían escarmentado, ¿verdad? Ya se han puesto a cuentas con Dios. Y algo hermoso, hace poco predicaba también sobre los ángeles, ¿verdad? Que dice en Hebreos que ellos no fueron perdonados, sino que fueron lanzados, ¿verdad?, al lado del fuego. Ellos no tuvieron un salvador, ellos no tuvieron un sustituto. Junto con Satanás y junto con sus ángeles, fueron lanzados de la eternidad hacia las tinieblas, sin ninguna posibilidad de un salvador. Y al humano, aunque sí le dijo, tú morirás porque has pecado, le da un sustituto, le da un salvador, ¿verdad? Qué hermosa situación para los hijos de Dios, ¿verdad? Y eso no es para todos, ¿verdad? Eso no es para todos, porque va a haber mucha gente que se va a ir junto con la muerte, junto con Satanás, la serpiente antigua, junto con sus ángeles, sus seguidores, se van a ir al infierno. Y así lo dice el Apocalipsis, ¿verdad? Y a los hijos de Dios dice, ven, hijo de mi Padre, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. ¿Y qué dice? Entra al gozo de tu Señor. Qué gran bendición. A veces se le achaca mucho a Eva, que fue la pecadora, ¿verdad? Como que se deja a la mujer como que la más fácil de engañar, como que tiene menos capacidad. Quisiera decir algo, y lo voy a leer tal como para no perderme en palabras. Voy a leer tal como viene este comentario. Dice, esa voz llena a Adán y a Eva de temor, pero los llena de esperanza, de aquel hijo que el apóstol de los gentiles llamaría el segundo Adán. Aunque Eva fue engañada por la serpiente, pongan atención, si quiero lo vuelvo a repetir ahorita, así como la primera en violar las regulaciones divinas, vemos ahí Génesis 2, 16 y 17, la palabra de Dios sostiene que Adán, a sabiendas, se separó de Dios, ¿verdad? Romanos 5:12, Romanos 5:17, 1 Timoteo, etc. Ello no quiere decir que la mujer sea menos inteligente o más vulnerable al engaño que el hombre, sino que fueron las circunstancias nada más de la caída del hombre, ¿verdad?, en las cuales ocurrió la caída de la humanidad.
el engaño de la mujer procedió la desobediencia activa del hombre. La mujer fue engañada, pero el hombre, por su propia voluntad, va y come del fruto, ¿verdad? El hecho de que Dios haya elegido en su misericordia y mediante su primera promesa a un Mesías liberador, Génesis 3:15, el protoevangelio que llamamos, simiente de la mujer, para realizar esta bendita obra, es una singular muestra de la gracia divina. Si bien fue a través de la mujer entró el primer pecado, a través de la mujer viene también el segundo Adán, ¿verdad? Son las circunstancias nada más, no es porque sean ni menos ni más, somos diferentes definitivamente, pero las capacidades son las mismas, las capacidades de pecar son las mismas. Pero esto es gracia de Dios, ¿verdad? Las circunstancias en la caída del hombre fueron estas, ¿verdad? Que la mujer fue engañada. Pero cuando viene Dios, ¿y qué es lo que le dice a la serpiente? Dice: maldita serás tú, y ahora te arrastrarás para comer, comerás tierra. Da a entender que a lo mejor andaba parada de alguna forma, ¿verdad? Yo no sé cómo, pero bueno, eso es lo que dice la palabra de Dios. Y lo dice: a través de la mujer, un hijo, la simiente de esta mujer, te dará en la cabeza. ¿Cómo se matan las serpientes? A ver, por favor. Y pongo un ejemplo. Cuando andaba allá en el rancho en algunas ocasiones, que nos gustaba ir de cacería en la noche a un venado o un jabalí. Mi abuelo me había regalado una pistola. Íbamos caminando ahí con el candil y de repente siento un golpe así en el talón, ¿verdad? Y luego el creo que se nomás sentí golpe, no sentí que me mordió. Y volteó con el candil y estaba la víbora prendida gracias a eso que me gustaba traer botas, ¿verdad? Y estaba prendida del talón de la bota, ¿verdad? Se enganchó ahí. Y pues yo lo empecé a arrastrar. Medía 1,5 metros y medía más o menos como unas 4 pulgadas. O sea que hubiera sido mortal la mordedura. Y saco mi pistola, no, perdón que hable de esto, pero le descargo toda la pistola y le digo: seguí ahí. Y traía el rifle de cacería, ¿verdad? Y ya, se lo pone en la cabeza y ahí me suelta, ¿no? Bueno, cuando me soltó simplemente se desapareció en la cabeza, ¿verdad? Pero si no le di en la cabeza, la víbora no me. Y luego la levantamos y estaba toda agujerada, pero no había muerto porque en la cabeza todavía estaba viva. Le dice Dios a la serpiente: un hijo de esta mujer te va a dar en la cabeza. No hay otro para matar a una serpiente. Y eso es gracia de Dios, que a través de la mujer, si viene el primer pecado, a través de la mujer viene el Redentor, ¿verdad? Que es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? El lugar distintivo de Eva en el fallo de la primera pareja llega a ser el terreno donde la misericordia de Dios planta la primera semilla de la promesa, ¿verdad? Dice aquí Génesis 4:25: se conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque Dios dijo ella: me ha sustituido en lugar de Abel, a quien mató Caín, ¿verdad? Como dije hace rato, había aprendido la lección, porque su tercer hijo recibió instrucción de cómo obedecer al Señor. Y dice ahí el 4:26: entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová.
Y el mensaje, hermanos, es obvio, ¿verdad? Dios es capaz de hacer que la gracia sobreabunde sobre el pecado. Y si estamos en pecado, la gracia sobreabunda sobre nosotros, ¿verdad? Nos estará llamando el Señor a nosotros, hermanos. ¿Dónde estás, Gilberto? ¿Dónde estás, Lali? ¿Dónde estás? Ponga cada quien su nombre ahí, ¿verdad? Y nos estamos escondiendo. Nos estaremos escondiendo, nos estaremos justificando nosotros. Nos estaremos echando la culpa. No, pues Lali, señor, pues, la mujer que me dice tú, Lali, siempre me hace renegar, me hace hacer el mal, ¿verdad? O al revés, no, pues señor, pues mi marido que me diste, ¿verdad? No me deja venir a la iglesia, este Beto es un rebelde, ¿verdad? No me deja venir a la iglesia, pero yo tampoco vengo. Ese marido que me diste es terco, no sé, es rebelde, ¿verdad? Excusándonos siempre y minimizando nuestro pecado. ¿Cuál es nuestra excusa, hermanos? O vamos a venir como no vino Adán y Eva, ¿verdad? Vamos a venir, aquí estoy, Señor, he pecado. Quiero estar a cuentas contigo, quiero tu misericordia, quiero que me des tu gracia. ¿Cuál es nuestra situación en este momento? ¿Estás huyendo? ¿Estás escondiendo tu pecado? ¿O vienes a humillarte delante de tu Dios? A pedirle perdón, a pedir misericordia, a implorar misericordia, a pedir perdón por tus pecados. ¿Cuál es nuestra situación en este momento? Jamás he encontrado que alguien busque a Dios, no siendo redimido. Y es una verdadera misericordia de Dios, que los hijos de Dios vamos a buscar a Dios después de pecar. Vamos a ir con Él, Señor, reconozco mi pecado delante de ti. Reconozco que te he fallado. Perdóname, ¿verdad? Y esta mujer que fue el objeto del primer pecado fue donde sembró la simiente, Señor, del segundo Adán, de Cristo Jesús, ¿verdad? Aquí vino a buscar y a salvar lo que se haya perdido. A ti y a mí nos encontró. A ti y a mí nos encontró y nos trajo en hombros, ¿verdad? Estábamos, no sé, en lo más perdido del monte, o lo más perdido de la cantina, o lo más perdido de unos salones, ¿verdad? Pero ahí el Señor nos levanta en hombros y dice que viene y nos pone en su redil. ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde estás tú ahora, hermano? ¿Sigues escondiendo tu pecado? ¿Sigues escondiéndote de Dios? Es momento de que busquemos su gracia y su misericordia, ¿verdad? De que busquemos su bendición. Que Dios los bendiga, hermanos. Vamos a cantar, hermanos, este hermoso himno, el último que cantamos de la alabanza, hablando de escuchar su voz, ¿verdad?